escudo de defensa contra el virus es la vacuna y en ese sentido estamos cuidando a nuestro personal de salud. También el día de hoy es el 6º día desde que 10 departamentos han sido declarados en nivel de alerta extremo y en ese sentido entendemos que esto ha generado dificultades para muchísimas familias que tienen que salir a trabajar. Sin embargo, tenemos que mantenernos muy unidos y no bajar la guardia, que es la única manera de poder verdaderamente vencer esta pandemia y sacar a nuestro país adelante. El ministro Alejandro Neira va a dar algunos alcances con respecto de las medidas de apoyo social que se han venido llevando a cabo en estos días, como el Plan Taita, que ha sido facilitado por el Ministerio de Defensa, así como los programas que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Asimismo, también vamos a dar cuenta de los operativos desplegados por la Policía Nacional del Perú, quienes han fiscalizado estrictamente el cumplimiento de la movilización y movilización social obligatoria. En ese sentido, le doy pase al ministro de Cultura para más detalles sobre estos puntos. Muchas gracias, ministra. Muy buenas tardes con todos y con todas. Efectivamente, nos toca, por un lado, reiterar nuestro agradecimiento a todos aquellos a quienes vienen respetando las normas vinculadas a la cuarentena en las distintas regiones de nuestro país, de acuerdo a la calificación de riesgo, y un llamado, como siempre, a que todos cumplamos con todos los protocolos de bioseguridad, usando bien la mascarilla que cubra nariz y boca, tratando de mantener la distancia física entre todos nosotros, tratando de lavarnos las manos con agua y jabón lo más que podamos y usando espacios al aire libre y lugares que estén bien ventilados. Creo que eso es bastante importante. Les agradecemos a todos aquellos a quienes vienen cumpliendo estas normas en todo nuestro país. Hay un tema bastante importante que es el transporte. Hay diversos estudios a nivel internacional y evidencia científica sobre la forma en que la reducción de la movilidad de las personas implica en la reducción de los contagios. Hay un estudio, por ejemplo, del Imperial College de London, que se refiere a que una movilidad del 57% es suficiente para reducir la tasa de contagios, esa cifra R de la cual siempre nos hablan los epidemiólogos y los médicos que brindan información al respecto. En los últimos días hemos visto que ha habido una reducción en el transporte tanto en Lima metropolitana como en las otras regiones y también en el transporte interprovincial. En el caso de transporte interprovincial, por ejemplo, el promedio de los días miércoles era de 84.784 personas y el último día miércoles de esta semana ha sido de 31.815. Hay una reducción del 62%. Con relación a la ciudad de Lima, la gente que se moviliza en el metro de Lima es aproximadamente, antes de la cuarentena, alcanzaba 797.000 personas. Y entre lunes y jueves en promedio se han movilizado 481.000 personas, una reducción del 40% de la movilidad, en el metropolitano, mientras que en la línea 1 del metro de Lima, entre lunes y jueves se movilizaban 864.828 personas. Esta semana la cifra ha alcanzado 536.000 personas, lo que representa una reducción del 38%. Lo mismo sucede en los corredores complementarios. Sin embargo, hemos visto que en los últimos días ha habido un ligero incremento en la gente que se moviliza también en la ciudad de Lima. Creo que es importante nuevamente hacer un llamado porque cada persona que se moviliza es un riesgo adicional para el contagio a nivel masivo, y creo que esa es parte de la responsabilidad que todos tenemos individualmente de restringir en la medida de lo posible nuestros desplazamientos. Sabemos que en las zonas calificadas como de riesgo extremo hay la posibilidad de que sea una persona por familia la que salga a hacer las compras, por ejemplo,
y también la movilización o la hora de recreo que tenemos todos nosotros. Así que un llamado también a tratar de evitar en la medida de lo posible los desplazamientos que puedan originar sobre todo aglomeraciones. En el caso de los operativos policiales, para el cumplimiento de las medidas en esta cuarentena, 70.000 efectivos policiales han sido desplegados para cumplir la inmovilización social obligatoria y todas las otras medidas de restricción. Como parte de los operativos en todo el país, se han intervenido 44.232 personas desde el inicio de estas medidas, del 31 de enero hasta la mañana de hoy. De este total, 8.928 fueron intervenidas en las últimas 24 horas. Se aplicaron un total de 21.942 multas a personas que cometieron infracciones como, por ejemplo, transitar sin el pase laboral respectivo, circular en un vehículo particular sin autorización, salir de casa durante el aislamiento social obligatorio, no usar la mascarilla, no portar el DNI, entre otras. Además de Lima, las regiones con mayor número de personas intervenidas son Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Huánuco, entre otras. En tanto, pese a que en Huancavelica hay un nivel de alerta extremo, hubo apenas 27 personas intervenidas en las últimas 24 horas, lo cual es bastante positivo, y en La Libertad hubo solo 34 intervenidos. La Libertad está a un nivel de alerta alto. Y esas son cifras que hay que reconocer. Durante las acciones policiales desde el 31 de enero hasta la mañana del viernes, fueron trasladadas 6.272 personas a los centros de retención temporal a nivel nacional por haber infringido las normas del estado de emergencia. Hay que recordar que a nivel nacional se han habilitado 451 centros de retención temporal, los cuales cumplen todos los protocolos y medidas de bioseguridad, como el distanciamiento físico, el uso del alcohol gel, y operan todos ellos en espacios abiertos. Es importante resaltar aquí el trabajo que se viene realizando con los gobiernos, en algunos casos los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y para la identificación también de aquellas personas que son retenidas, para quienes se le hace una revisión médica y se le hace una prueba de descarte de COVID. Varios de los ministros hemos tenido la oportunidad de participar en algunos de estos operativos. De hecho, han habido operativos en los últimos días en Lima Sur, en el Callao, y los ministros que hemos estado viajando a distintas regiones del país y aquellos que van a viajar en los próximos días, estamos trabajando no solamente en la supervisión de aquellos planes vinculados a la salud en cada uno de los lugares, sino también en el cumplimiento de las medidas de restricción de la circulación, por ejemplo, y el respeto del toque de queda. A mí me tocó la oportunidad de hacerlo el día de ayer en la ciudad de Huamanga. Estuvimos en una visita de trabajo en Ayacucho. Estuvimos trabajando con el comando COVID de Ayacucho y también con el comando provincial en Huanta. Y en cada uno de estos lugares, en los cuales además acompañamos al patrullaje que hacen la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas, lo importante de destacar es el trabajo de colaboración de esas instituciones con los gobiernos locales. De eso depende el éxito de todos, así como la responsabilidad individual que tiene cada uno de los ciudadanos y ciudadanas para cumplir con estas medidas. Asimismo, el plan Taita ha continuado. En lo que va del 2021 se han realizado 45 operaciones Taita en distintos distritos de Lima Metropolitana y del interior del país. Y como saben, esto es un operativo que lo que implica es la visita de casa por casa, el descarte del COVID y la ayuda también en muchos casos asistencia alimentaria, el seguimiento de la situación médica y la protección en salud. Finalmente, con relación al apoyo alimentario que se viene brindando, creo que somos todos conscientes de que el cumplimiento de estas medidas, sobre todo para las personas que viven en situación vulnerable, crea una serie de riesgos con relación a la seguridad alimentaria. Para eso, como saben, el día 31 de enero, bueno, el día del inicio de la cuarentena, tanto la Premier como la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la Ministra de la Mujer y yo mismo estuvimos en distintos puntos de la capital entregando apoyo alimentario que es destinado sobre todo a los comedores populares y ollas comunes. En estos días vamos a continuar con esta tarea. El día de mañana, de hecho, se van a entregar víveres a 1.117 comedores populares y 346 ollas comunes en otros 4 distritos, que serán Comas, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y San Juan del Lurigancho.
estaremos participando también tanto la Premier como distintos miembros del gabinete. Creo que eso es todo en cuanto a la evaluación que tenemos de lo que ha sucedido en estos días y quedamos, por supuesto, a las órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Pasamos entonces a las preguntas de la prensa. Empezamos con Lisette Horna de TV Perú. Sí, buenas tardes, ministros. Bueno, quisiéramos primero saber si en Consejo de Ministros se va a delimitar quizás alguna acción más rigurosa, pues vemos que todavía continúan incrementando en algunos distritos de Lima la falta de atención de la población de cumplir con la cuarentena. San Juan del Lurigancho encabeza uno de los primeros distritos donde se han registrado los mayores decesos, y así hay otros distritos más que vemos que lamentablemente pues no están cumpliendo con lo que ha decretado el gobierno. Y la segunda pregunta sería, la demanda de oxígeno medicinal se ha disparado en estas semanas en forma exorbitante y hay muchas personas inescrupulosas que están aprovechándose para vender el oxígeno medicinal a precios altísimos. Entonces, quisiéramos saber qué medidas va a tomar el gobierno frente a esto, aparte del decreto que ya se dijo. Y la última pregunta sería si se va a contratar a más personal de salud, puesto que las cifras continúan incrementando. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, nosotros cuando anunciamos estas medidas la semana pasada, una de las primeras cosas que pedimos era la colaboración de toda la ciudadanía. Y esto es fundamental porque esta pandemia solamente la podemos vencer todos juntos como peruanos y peruanas. En ese sentido, el gabinete está permanentemente evaluando justamente los distintos indicadores que de alguna manera nos ayudan a ver la evolución de la pandemia en las distintas regiones de nuestro país. Y por supuesto que también hay, como lo ha explicado la señora Premier, la intención de que estas medidas sean cada vez más focalizadas. En el caso puntual de Lima Metropolitana, en efecto, es muy importante contar con la colaboración de las autoridades locales, con las cuales venimos coordinando desde el inicio, para que podamos tener justamente un apoyo adicional a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, quienes están permanentemente monitoreando que todos los ciudadanos y ciudadanas cumplan las medidas que se han determinado. Pero repito, es sumamente importante que todos colaboremos. Si queremos que las distintas regiones del Perú puedan ir en los próximos días a niveles más moderados de riesgo, tenemos que colaborar todos. Con respecto de la demanda del oxígeno, el día miércoles la ministra de Salud confirmó que esta demanda ha visto un incremento importante desde el inicio de esta segunda ola. El gobierno y las autoridades sanitarias vienen coordinando con los distintos productores de oxígeno para ver justamente de aumentar esta provisión, porque entendemos que es importante poder contar con una provisión adicional. Es por eso que el día miércoles salió este decreto de urgencia, que lo que busca justamente es viabilizar diversas medidas para disponer de este insumo. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Vamos con la pregunta de Víctor Reyes, de RPP. Buenas tardes, ministra Cornejo, ministro Neira. A la luz del anuncio hecho por el presidente Sagasti de la llegada del primer lote de vacunas para este fin de semana, quería preguntarle si se tiene previsto qué día va a comenzar ya la vacunación a los ciudadanos, quién va a ser la primera persona en recibir la vacuna y para cuándo, en cuánto tiempo, en cuántos días se completaría la aplicación de este primer bloque de vacunas a la ciudadanía. Entendemos que va a ser de un millón de dosis a 500.000 personas. Gracias. Sí, muchas gracias. El propio presidente Sagasti dijo más o menos la manera en la cual va a operar la cadena logística de las vacunas y cómo van a ser aplicadas. El primer lote, como ha sido comunicado el día de hoy, llegará este domingo aproximadamente a las 7:45 de la noche y luego de allí tiene que pasar a los almacenes de Cenares.
De acuerdo a las estimaciones, esto será en esa misma noche, pero va a ser distribuido a los distintos puntos de las DIRIs o DIRESAs para empezar la aplicación de las vacunas. Conforme a con lo que mencionó el propio presidente ahora, él estima que el día martes o más tarde el día miércoles se haría la primera vacunación, que como saben está destinada al personal de salud. En ese sentido, el primer grupo va a ser sin ninguna duda un grupo de salud, probablemente de la ciudad de Lima metropolitana, y seguramente también, por supuesto, nuestro presidente que ha dicho que va a ser también uno de los primeros en vacunarse. Creo que aquí lo que queda claro es que este primer lote, que va a ser de 300.000 vacunas que llegan este domingo, más las 700.000 que llegan el domingo 14 de febrero, van a ser aplicadas, son aproximadamente 500.000 dosis, es decir, para 500.000 ciudadanos y ciudadanas, pero todos del personal de salud. Ese va a ser el primer grupo en vacunarse. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pasamos con Lourdes Castillo, de Panamericana. Gracias. Consultarle respecto a lo de las vacunas, si es que van a alcanzar en su totalidad para vacunar a todo el personal de salud a nivel nacional, y si es que hay algunas personas que no van a ser vacunadas por alguna excepción adicional, de repente alguna enfermedad que tengan como diabetes, hipertensión o alguno de esos aspectos. Y la segunda pregunta es saber si es que han pensado como Consejo de Ministros en evitar las flexibilizaciones de las medidas, porque si bien es cierto, se llama la colaboración, no hay muchas personas que colaboren realmente, y esta hora de recreo, como le llama usted, ministro, lamentablemente la convierten en que no hay cuarentena porque se la pasan en la calle sin un permiso y muchas veces tampoco se ve presencia policial. Sí, del Ejército y de la Marina, pero muy poco de la policía. Sí, a ver, en relación a la primera pregunta, efectivamente, el total de dosis de las vacunas de Sinopharm, que es 1 millón, va a alcanzar para vacunar a 500.000 ciudadanos y ciudadanas. El número aproximado de personal de salud a nivel nacional es de 420.000. Así que está completamente garantizado que con la llegada de todo ese primer lote, todo el personal de salud a nivel nacional va a ser de los que se van a vacunar. De hecho, por ejemplo, como mencioné, yo he estado el día de ayer en la región Ayacucho, ellos tienen identificado el número total de personas del sector salud que tendrían que ser aquellos que vayan a ser vacunados. Entonces, eso es un trabajo que el Ministerio de Salud viene desarrollando. De hecho, como conocen, además hay un grupo de apoyo, un grupo de trabajo que apoya la distribución también de las vacunas, que está apoyando no solamente la llegada de las vacunas hacia el Perú, sino también su distribución en el territorio a los distintos puntos de salud donde se va a iniciar la vacunación. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, bueno, tenemos que seguir haciendo el llamado a que las personas, en cada uno de los individuos, tengan el mejor comportamiento posible. Pero es cierto, como dijo la ministra Cornejo, hay una responsabilidad por parte nuestra del gobierno central, pero también creo que los gobiernos locales tienen una responsabilidad, y varios de ellos están haciendo en la medida de lo posible estas acciones. De hecho, el día de hoy vimos, por ejemplo, de la manera en que ingresan el personal que está trabajando para poder hacer delivery en Gamarra. Ese creo que es un buen ejemplo que podría tomarse por otros alcaldes para poder hacer ese trabajo con la ciudadanía. Entendemos que hay personas que no acatan esto. La Policía Nacional está saliendo a patrullar junto con las Fuerzas Armadas, sobre todo para hacer que se respete el toque de queda. Pero durante el día, efectivamente, la idea es tratar de intensificar los patrullajes, pero sobre todo que los gobiernos locales ayuden también con los distintos frentes que tienen, incluyendo el Serenazgo, para lograr que se cumplan también estas medidas. Y el llamado, por supuesto, es a la responsabilidad individual que tenemos todos y cada uno. Depende del trabajo de todos nosotros que podamos salir de esto. Solamente para aclarar, los médicos que están con descanso o aislados por tema de vulnerabilidad, que son mayores de 60 años, ¿también van a ser vacunados? Sí, el total que mencioné de los aproximadamente 420.000 personas que forman parte del personal de salud incluye a todo el personal de salud a nivel nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias, señores ministros, señores periodistas. Pasamos con la pregunta de Ronald Aparicio de Willax. Ministro, buenas tardes, ministros. Con todas estas cifras de personas que han sido multadas en los últimos días y de personas que definitivamente salen sin el permiso correspondiente de sus casas, ¿hay una evaluación para ampliar la cuarentena más allá del 14 de febrero? Y si esta ampliación supone a que más regiones ingresen a esta lista de nivel extremo. Eso sería la primera pregunta, y la otra sería si hay una predisposición del presidente de ser la primera persona en ser vacunada. Eso sería. Muchas gracias. Sí, mire, como hemos anunciado desde la semana pasada, nosotros venimos evaluando el desarrollo de la pandemia en cada región. Entonces, en efecto, podría ser que hayan regiones que mejoren, como podría haber regiones que también pasen a un nivel de riesgo mayor. Eso está en constante evaluación y probablemente en los próximos días se pueda dar mayor información al respecto. Es por eso que nosotros hemos establecido estas conferencias los días lunes y los días viernes, además de la conferencia que da la señora Premier después del Consejo los días miércoles. Es decir, 3 días a la semana tenemos estas conferencias para poder dar los alcances en el avance de las diferentes medidas, el cumplimiento de las mismas y también, por supuesto, cómo está evolucionando la pandemia en las distintas regiones. Así que lo estaremos informando próximamente. Y con respecto de la consulta, bueno, el presidente, como ha dicho el ministro de Cultura, es una persona que desde el día 1 ha hecho público el interés de que todos los peruanos y las peruanas nos vacunemos. Creo yo que es muy importante que también él dé el ejemplo al recibir esta vacuna. Entiendo que la próxima semana, cuando ya empiece el proceso de vacunación, el día martes o el día miércoles, conoceremos exactamente quiénes son aquellas personas que van a ser las primeras en recibir esta primera dosis. Muchas gracias. Pasamos con la pregunta de Trilce Reyes de Latina. Ministro, buenas tardes. El presidente Sagasti ha sido bastante claro y se ha pronunciado también sobre estas elecciones y ha mencionado a un factor importante, indispensable, que son los miembros de mesa, sobre la vacunación de estas personas. ¿Cómo se van a dar o qué medidas se van a establecer justamente para empezar la vacunación con estas personas? Y también ya sabemos que ha llegado esta nueva variante brasileña en nuestro país. ¿Se va a dar o se está evaluando en todo caso poder ajustar un poco más las medidas? Esas serían mis consultas, por favor. A ver, sí, con respecto a los miembros de mesa, la Premier justamente anunció que en esta primera fase de la vacunación, donde están el personal de salud, que ya hemos comentado, también se encuentran los miembros de mesa y que dependerá justamente de cómo vayan llegando los distintos lotes de las vacunas que se han anunciado. Así que los miembros de mesa sí están priorizados y dependiendo del cronograma de vacunación podremos saber una fecha estimada en la cual puedan recibir esta vacuna. Y con respecto de la variante, sí, la ministra de Salud ha anunciado que esta nueva variante brasilera se encuentra ya en las regiones de Lima, de Huánuco y de Loreto. Y efectivamente lo que estamos haciendo es una evaluación de cómo va evolucionando el nivel de contagios y de ingresos a UCI en las distintas regiones del país. Hay una posibilidad de que regiones puedan mejorar y hay una posibilidad de que las regiones también puedan pasar a un nivel de riesgo mayor. Esto, estamos en el día 6 de estas nuevas medidas de inmovilización, estamos en constante evaluación y alcanzaremos mayor información pronto, porque lo que queremos justamente es que este nivel de contagios sea lo mínimo posible. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta de César Zúñiga de Exitosa. Ministros, buenas tardes. Yo quería hacer hincapié nuevamente en el tema del oxígeno. Si bien es cierto, este decreto ya está publicado,
Pero hay un plan por parte de la PCM en corto plazo, porque no podemos hablar de un mediano o largo plazo, puesto que las personas necesitan ya el oxígeno. ¿De cuántas plantas podrían instalarse en la próxima semana, por ejemplo? ¿Hay un plan del Ejecutivo o simplemente se ha lanzado el decreto sin tener en cuenta de repente las bases y el tiempo que puede demorar la instalación de una planta? Porque tengamos en cuenta de que muchas personas en realidad están perdiendo la vida precisamente porque no pueden acceder al oxígeno. Muchas gracias. Sí, como dijo la ministra Cornejo hace un momento, hay una alta demanda de oxígeno en estos momentos debido a esta segunda ola que exige un esfuerzo mayor, y se vienen realizando una evaluación para ver las distintas opciones que tenemos para tener una mayor producción de oxígeno. Ahora mismo el presidente Sagasti también mencionó que se están haciendo, continuamos con el trabajo que se está realizando con la Universidad Nacional de Ingeniería. Aquí se encargó la realización o la elaboración de 47 plantas de oxígeno que están, algunas de las cuales ya han sido entregadas, y también con otras instituciones académicas como la Universidad Católica. Y de hecho también, como él mismo dijo y como la ministra Cornejo lo enfatizó, se viene tomando contacto también con la empresa privada, que sería también a quienes se ha hecho la coordinación para ver de qué manera pueden sumarse a esta posibilidad. El presidente Sagasti mencionó ahora, ¿no?, que muchas plantas o muchas empresas que cuentan con plantas de oxígeno de carácter industrial pueden también elaborar oxígeno de tipo medicinal, así que esa es una de las alternativas que se están tomando de manera inmediata. Es decir, nosotros antes de venir aquí, de hecho, hemos estado en una reunión con la Premier, que ha estado haciendo la evaluación de en qué medida podemos acelerar, tratar de cumplir con la demanda de oxígeno que existe actualmente en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Y solo brevemente para complementar lo dicho por el ministro, queríamos aprovechar la oportunidad para agradecer a todas esas empresas, la sociedad civil, que nos están apoyando en este esfuerzo, que es un esfuerzo ciudadano conjunto, y estamos llanos a poder seguir colaborando y coordinando también con las distintas autoridades en nuestro país, a nivel regional y a nivel local. Así que reiteramos solamente que esto es muy importante, que no bajemos la guardia y que de esto solamente podemos salir todos juntos. Muchas gracias, señores ministros, por sus declaraciones. Muchas gracias, señores de la prensa, por asistir a esta conferencia. Quedamos por concluida. De prensa de los ministros de Cultura Alejandro Neira y de Comercio Exterior y Turismo Claudia Cornejo respecto a los esfuerzos que realiza el gobierno en el marco de esta pandemia, 6º día además de confinamiento.